capilla de Westminster. Mi nombre es Reinaldo Arias, soy el moderador de esta tarde y tenemos a dos invitados, al pastor Marcelo Sánchez de la República de Chile y a nuestro hermano Juan, que nos está acompañando desde Oklahoma, Estados Unidos. Así que bienvenidos. Así que pues vamos a darle la oportunidad para presentarse al pastor Marcelo Sánchez. Así que, pastor, un Ujú. poquito, por favor, ¿nos puedes decir de qué parte de Chile nos estás acompañando y en qué iglesia está pastoreando? Adelante, pastor. Sí, gracias por la invitación. Estar compartiendo de nuevo con usted. Parece que ya un par de años que tuvimos una conversación sobre el gobierno civil, ¿no? Sí, señor. Me parece que estaban todavía las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Fue en ese contexto que hablamos anteriormente. Bien, yo soy pastor de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Norteamérica. Estoy plantando una iglesia acá en la ciudad de Lampa, en el sector de Batuco. Está aquí alrededor de Santiago, estamos a 20 minutos de Santiago. Estamos plantando la iglesia presbiteriana reformada de Batuco, ¿no? Si Dios quiere, ahora pronto, próximo mes, ya vamos a ser organizados como iglesia, elegimos nuestros presbíteros. He sido pastor aquí por 6 años. Anteriormente fui pastor en la iglesia presbiteriana nacional de Chile. Tengo 42 años, casado hace 9 años, tengo 3 hijos y eso, muy bendecido por Dios. Listo, pastor, muy bienvenido. Hermano Juan, un gusto saludarlo. ¿De qué parte de Norteamérica nos acompañas y cuáles son los desempeños que estás haciendo en la iglesia? Hermano, es un gusto estar aquí por primera vez en la capilla de Westminster y más al lado del pastor Marcelo, ya que la respuesta es que yo soy parte de la Iglesia Presbiteriana Reformada de Norteamérica. Servían hace ya un año, ya 2 años, hermano, que soy presbiteriano. Serví como pastor de enseñanza en la Iglesia Bautista Herencia Reformada que planté, también como anciano en la iglesia Northwest Bible Church, que era la misma iglesia, pero diferente idioma. Eh, Sirvo como editor general de Credo Press y dueño de Credo Press. Estoy casado 9 años con mi esposa Karen. Ya en agosto cumplo 10, ahorita me acuerdo, en agosto cumplo 10 y cumplo años también. Qué bueno. Tengo 3 hijos, Idalet, Asher, Noah y uno en camino, Watson, viene en camino ahora en septiembre. Esperemos al hijo del pacto para que también reciba la señal del pacto. Y estoy en proceso, hermanos, para aquellos que no saben, en ser tal vez aceptado por el presbiterio de la Iglesia Presbiteriana de Norteamérica para estar bajo cuidado. Marcelo sabe de lo que hablo, bajo el cuidado, bajo la preparación correcta como el Señor nos manda, porque esto también tiene que ver con el pacto, como el Señor nos manda ser ordenados. Es un placer estar aquí. Listo, listo, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a definir en conceptos bien puntuales qué es la teología del pacto, antes de iniciar con el desarrollo para hablar de este tema. Pastor Marcelo, ¿qué es la teología del pacto? ¿Cómo podemos definir? Sí, a ver, eh, la teología del pacto es una forma de mirar la escritura, una forma de leer y de entender la escritura, que está relacionada con cómo nosotros miramos este libro, o esta colección de libros, escrita por diferentes hombres, pero con un solo autor final, que es Dios quien inspiró la palabra, y ya que Él es el único autor final. Nosotros vemos este libro como siendo solamente un libro, con una continuidad. No es una colección de libros de distintas personas, que muchas veces hay diferencia entre una y otra. No, en este libro, porque tiene un solo autor, hay un tema principal y que se va desarrollando por toda la escritura. Y los reformados creemos que este tema central es el pacto de gracia. Y entonces nosotros miramos la escritura y vemos en ella el desarrollo del pacto que Dios hizo con el hombre. Dios, siendo tan distinto a nosotros, Él eligió eh, relacionarse con nosotros y lo hizo por medio de pactos. Y entonces con los primeros hombres, o con el primer hombre y su mujer, pero específicamente con Adán,
él hizo un pacto de obras, luego hizo con él mismo un pacto de gracia, y así fue desarrollándose la relación, con la explicación divina de cómo él se relaciona con el hombre. Y entonces, esta teología del pacto está relacionada relacionada con el cómo Dios se relaciona en gracia con su pueblo. Y toda la escritura va desarrollando este tema, añadiendo nueva información en distintas administraciones o dispensaciones. Van cambiando algunas cosas, se van añadiendo algunas cosas, pero en su esencia, la teología del pacto nos va a decir, el pacto de gracia continúa siendo el mismo, desde Adán hasta que el Señor Jesucristo venga. Ok. Hermano Juan, eh, ¿nos puedes un poquito desarrollar cómo es la teología del pacto de obras en Adán? Fueron la obediencia normativa, las consecuencias de la caída y todos los eventos que pasaron en el Edén? Creo que la respuesta está en nuestro catecismo menor, en la pregunta número 16, cuando dice, ¿cayó todo el género humano en la primera transgresión de Adán? Respuesta, habiendo hecho un pacto con Adán, no para él solo, sino también para su posteridad, y ahí viene la respuesta, toda la raza humana descendiente de él, según la generación ordinaria, pecó en él y cayó en él en su primera transgresión. Todos caímos al estado de miseria, de condenación, de culpa, de maldad inclusive, y heredamos el pecado, ¿no? Hay gente que niega hasta el pecado original. Por eso es bueno entender el pacto de gracia, el pacto de obras, perdón, o la teología del pacto, en esa manera, hermano. Ok. Entonces, Pastor Marcelo, desde cuándo se desarrolló el pacto de gracia para con la humanidad? Ya que Adán cayó, se hizo inhábil de poder cumplir una obediencia perfecta con Dios. Uh-huh. Entonces, ¿cuándo inicia el pacto de gracia? Después de la caída, inmediatamente con Adán, con Adán y Eva. Nosotros encontramos ahí en Génesis 3:15 lo que llaman el protoevangelio, o el evangelio por primera vez predicado, o por lo menos primera vez registrado. No sabemos las conversaciones que Dios tuvo antes con Adán y Eva ahí en el jardín. Pero ya que la consecuencia del quebrar el pacto de obras era la muerte, era la separación con Dios, Dios no deja perecer al hombre. Y entonces, por su pura gracia, o por su puro beneplácito, va a decir el catecismo, él hace un pacto de gracia para vida eterna, a fin de liberar al hombre del pecado, a fin de liberar al hombre del castigo del pecado, para llevarlo a la vida eterna, para llevarlo a la salvación, por medio de un redentor. Entonces, ese es la simiente de la mujer, que pisaría la cabeza de la serpiente. Entonces, ahí es prometido el redentor, aquel que salvaría, no por la obediencia del hombre, sino que por sus propias capacidades, y porque el propio Padre lo envía. Sería él quien traería salvación y vida al hombre, que sin ese redentor no puede salvarse a sí mismo porque ya sufrió las consecuencias del pecado, y no solamente él, sino que toda la posteridad, todos sus hijos después de él. Entonces el pacto de gracia comienza inmediatamente después de la caída, cuando Dios, hablando con la serpiente, promete que va a venir el redentor de la simiente de la mujer. Ok. Hermano Juan, entonces, ¿cómo vemos ese desarrollo del pacto de gracia en Noé y en la familia de Noé, en la creación? ¿Cómo podemos percibir el pacto de gracia, ya que fue ya inaugurado, ya iniciado, ya que el hombre no
tenía la habilidad porque ya cayó en corrupción del pecado. Entonces, ¿cómo vemos ese pacto de gracia en la familia de Noé? Y la pregunta 20 también del Catecismo de Westminster Menor también nos va a responder sobre esa pregunta. Aunque antes de decir la respuesta y la pregunta, esto, y como decía Marcelo antes de iniciar esta charla, no estamos peleados con dispensaciones. Aquí se ve esta dispensación a través de todos estos pactos, pero siendo el mismo pacto en naturaleza, las mismas promesas, advertencias, las mismas advertencias y todo eso. Entonces dice, hermano, la pregunta 20, ¿dejó Dios a todo el género humano perecer en su estado de pecado y miseria? Respuesta, habiendo Dios de su propia soberana voluntad elegido desde el principio a los que han de gozar de la vida eterna, entró en un pacto de gracia para liberarles de su estado de pecado y de miseria, introducirles en un estado de salud por medio de un redentor. Vemos la elección en la familia de Noé. El Señor hace un pacto con Noé y por consecuencia su familia es arrastrada, ligada o atada a este pacto, y ellos entran en el arca que él construye, ¿no? Que en este caso sería. Se Adelante, cayó Juan. pastor. Sí, se cayó Juan. Sí, pero no importa. Adelante, pastor Juan. Vaya desarrollando mientras él se conecta. Ok, siguiendo con el pacto con Noé. Oh, volvió. Bienvenido, Juan. Regresé al pacto, regresé al pacto. Exacto. Bueno, ¿Te Vamos. me caíste? quedé. ¿Dónde me quedé? No me recuerdo, hermanos. Que, ¿Entraron o no que, entraron la familia? no, que bajo Noé toda la familia fue ligada al pacto Ujú. de gracia. Ahí se Y quedó. ahí como buenos calvinistas o buenos bíblicos, buenos estudiantes de la palabra del Señor, vemos esta elección. Vemos que son elegidos, como dicen nuestros estándares, para gozar vida eterna, para ser librados de la destrucción venidera. Ahí vemos una promesa, el Señor haciéndole a Noé y cumpliéndosela a Noé en frente de su familia y a su familia, hermano. Ok. Pastor Marcelo, Sí. Solo déjame hacer un puntito ahí con el pacto con Noé. adelante. Es importante decir que aquí por primera vez se va a usar la palabra pacto, Ujú. y también cómo Dios deja una señal visible del pacto, que eso va a ser muy importante para después ir desarrollando, porque siempre Dios va dejando una señal visible. Entonces eso tiene que llamarnos también la atención cuando Él va a decir que el arco iris va a ser va a ser la señal del pacto, y cuando los hombres la miren, ellos tienen que recordar el pacto que Dios había hecho con ellos. Eso es interesante y se va aquí añadiendo en este desarrollo de la teología del pacto. Ok. Entonces, Pastor Marcelo, como le decía, ¿cómo entonces desarrollamos a través de la línea del pacto el pacto con Abraham, ¿no? Ujú, Ya que hay más estipulaciones del pacto, hay más, eh, ya que el pacto es unilateral, Dios con el hombre. ujú. Entonces, ¿qué cosas más se va implementando en el pacto con Abraham? Sí, como tú dices, este pacto es un pacto que Dios establece, es un pacto que Dios da. Aquí no hay acuerdos, dime y diretes, yo te doy esto y tú me das esto. Aquí es en realidad Dios estableciendo el pacto con Abraham. Dios elige a este hombre, que es encontrado justo por causa de su fe, por causa de creer. Él es, y a mí me encanta cuando Dios establece el pacto con Abraham, la forma en la cual él va a establecer el pacto. La palabra establecer en el hebreo, más bien traducida literalmente como cortar. Un pacto se corta. Eh, y cuando Dios en sueño
hace a Abraham ver, ¿se acuerdan? Ahí está en el capítulo 15, me parece. Sí, 15, Génesis 15, a partir del versículo 8 o 9, cuando le dice, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos y Abraham las ahuyentaba. Imagínense esto. Yo no sé si alguno de ustedes ha estado cuando parten los animales, cuando digamos, para seccionarlos en las distintas cortes. Pero aquí Dios le dice a Abraham que él parta estos animales y que los divida y coloque una mitad al frente de la otra. Queda entonces un pasillo al medio, y esto es, pero una imagen muy sangrienta, que el texto aquí no nos va a mostrar, pero es obvio. Si tú partes una vaca por la mitad y separas las dos mitades, toda la parte de entre ellas va a estar llena de sangre. Esto que para nosotros es muy raro, es la forma en la cual en ese tiempo se hacían un pacto. Nosotros vamos a una notaría o imprimimos un contrato y firmamos ambas partes. En ese tiempo no era así. Se partía un animal y se hacían las promesas. El animal partido simbolizaba o quería decir que la persona que no cumpliera su parte en el pacto merecía ser partido, su sangre merecía ser derramada, como la de los animales en la cual ellos pasaban. Entonces Abraham hace esto, y entonces Dios lo hace caer en este sueño profundo, y lo que ve Abraham en este sueño es a Dios pasando en medio de estos animales. Esto tiene que llamar mucho nuestra atención, porque lo que se hacía comúnmente en este pacto era que las dos personas que firmaban el contrato, el pacto, que hacían el pacto, tenían que pasar en medio de estos animales. Esa era la forma. Pero aquí Abraham no se ve a sí mismo pasando también, sino que solamente Dios pasando en medio de estos animales. Y esto es muy interesante porque aquí nos llama nuevamente nuestra atención al concepto de la gracia. Dios llamando para sí mismo, no para el hombre, llamando para sí mismo las maldiciones del pacto, las consecuencias del pacto. Con esto quiere decir que si el pacto se quiebra, yo voy a tener que encargarme del derramamiento de la sangre. Es Dios finalmente, y nosotros vamos a ver después que es el Señor Jesús quien derrama su sangre, pagando las maldiciones del pacto. Y entonces es por pura gracia. Abraham continuaría siendo parte del pueblo de Dios, Dios continuaría siendo su pueblo, y la descendencia de Abraham continuaría siendo el pueblo de Dios, a pesar de que ellos pudieran desobedecer, porque Dios había hecho este pacto, porque Dios había llamado las consecuencias del pacto para sí mismo. Esto es un pacto de gracia, un pacto que he hecho con Abraham y con su descendencia, y es un pacto que tiene como señal, nuevamente volvemos a lo que enfatizamos anteriormente, tiene una señal que es la circuncisión. Entonces, de esa forma nosotros vemos el pacto de gracia con Abraham, la dispensación, la administración del pacto de gracia con Abraham. Ok, ahora, yendo al desarrollo pactual, a mí me enseñaron en el seminario que el pacto es como una planta que lo siembras. Y a medida que va creciendo, la revelación del pacto va dando nuevas revelaciones, va creciendo también las revelaciones, ¿cierto? Entonces, el pacto mosaico es donde hay una variabilidad de cómo nosotros, los presbiterianos reformados, entendemos y cómo los hermanos bautistas también lo entienden. Ahí es el punto donde queremos tal vez un poquito entrar para los hermanos bautistas que nos están viendo. Es cuál es, por qué ellos lo llaman al pacto mosaico
el pacto, el antiguo pacto, el pacto de obras. Incluso muchos creen que es una recapitulación del pacto de obras. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio vemos que, ¿no? Si tú obedeces a mis mandamientos, entonces todas las cosas te irá bien, ¿no? Pero si tú no obedeces, entonces te irá mal, porque habrá peste, hambruna, tus ganados no criarán, tus cosechas no prosperará y todo. Parecía ser un pacto condicional. Entonces ahí es donde queremos, digamos, desglosar Ujú. si el pacto mosaico es un pacto de obras, contiene un pacto de gracia, o cómo es que nosotros podemos ver la teología del pacto en el pacto de la ley, o el pacto mosaico, como lo dicen otros también. Ujú. Adelante, hermano Juan, le escuchamos, y también Pastor Marcelo. Vamos. Ok. Bueno, la razón por la que los bautistas, y porque fui bautista, lo entienden así, es porque, y esto es manera como un poco crítica, es a la observancia de la ley, porque ellos ignoran que en el Génesis capítulo 2 se dio ley, y dicen ellos, ahí no hay ley, Dios no dio una ley escrita, Dios no fue dando un pacto como aquí con su propio dedo, y acá sí, Dios acá sí lo dio, entonces es como cortarle la mitad de historia a la Biblia e ignorar el principio del Evangelio, lo que decíamos de Génesis 3, el protoevangelio es como, aunque lo creen, pero es más peleado con la idea de obedecer mandamientos, la idea más de ver un pacto nacional. Por eso es que ellos no son como nosotros los presbiterianos, que creemos como los pactantes en Escocia, eh, cosas así. Pero sin embargo, hermano, lo que a mí me ayudó a entender es salir de esa idea errónea y entenderlo bíblicamente y reformadamente, fue ver que simplemente Dios había escrito y había dicho en este pacto, o en esta administración, el Señor estaba simplemente diciéndole a su pueblo cómo debe de vivir delante de las naciones. Él está diciendo lo que en el puritanismo escucharíamos, las aplicaciones de lo que ya el Señor les había dicho desde anteriormente. El Señor ya había hablado del día de reposo, el Señor ya había hablado de mentir, el Señor ya había hablado de robar, de matar, por ejemplo, con Caín y Abel y cosas. El Señor ya había dado esa ley, simplemente la estaba escribiendo y era una proclamación hacia su asamblea, hacia su iglesia del Antiguo Testamento. Yo sé que el pastor Marcelo podría decirlo un poco mejor que yo, así que, hermano. Adelante, pastor. Sí, el lenguaje de que este sea el antiguo pacto no es el lenguaje de Bautista, sino que es un lenguaje bíblico, ¿no? El apóstol Pablo lo va a usar, ¿no? De hecho, a este pacto con Moisés se refiere como siendo el antiguo pacto, ¿no? Este no es un pacto de obras, ¿no? No es la republicación del pacto de obras, ¿no? El que haya ley no se contrapone en nada con que sea un pacto de gracia. De hecho, en el pacto de gracia que Dios hace con Abraham, coloca requisitos, ¿no? La circuncisión era una obligación del pacto, era ley, ¿no? O los 10 mandamientos no comienzan cuando Dios lo escribe ahí en las tablas, sino que desde siempre. Son el resumen de la ley moral que ya desde Adán estaba en la mente del hombre. Recuerda cuando Caín dice, tú me vas a sacar de este lugar y cuando los otros me vean y sepan que yo maté a mi hermano, o sea, él está considerando que el sexto mandamiento está en la mente de todas las personas, no matarás, ellos me van a matar. De hecho, hasta la pena de muerte está incluida en su mente. Esto es lo que todo el mundo haría. Eh, entonces, este pacto no es un pacto de obras. De hecho, cuando Dios hace el pacto con Abraham,
este pacto y esta parte de la historia está incluida. El que Dios le daría la tierra prometida y este camino por el desierto, este libramiento de este pueblo que es Egipto, que lo está oprimiendo, todo esto ya forma parte de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, en el pacto de gracia que Dios hizo con él. Entonces, este pacto con Noé más bien se refiere a una dispensación, a una forma en la cual Dios se iba a relacionar con Israel en cuanto a nación. Está muy relacionado con la adoración durante ese tiempo, o durante el tiempo en el cual solamente Israel, o principalmente Israel, formaba parte del pacto, de las naciones o el pueblo de Dios, pero es pacto de gracia. No hay aquí una vuelta al pacto de obra, sino que es pacto de gracia, con el énfasis en la santidad, con el énfasis en cómo el hombre debe responder al pacto que Dios hizo con Abraham. No es que si tenemos un pacto de gracia, entonces nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. No, nosotros tenemos que responder al pacto de gracia con obediencia. Y entonces Dios aquí desarrolla el libro del pacto, desarrolla los 10 mandamientos, en el cómo Israel, le da leyes civiles y leyes ceremoniales, cómo Israel debe vivir y cómo Israel debe adorar bajo esta administración del pacto. Ok, entonces es decir que la ley antes de Moisés estaba implícitamente en la conciencia y en la mente del ser humano. En el monte Sinaí se vuelve algo explícito, claro, la ley moral para el pueblo para su pueblo, para Israel. Ahora, hay otra duda que dentro de todo este tema hay. ¿Será que las bendiciones simplemente fueron temporales, materiales para Israel? Pues que también tuvo una bendición espiritual, es decir, una bendición eterna. Porque hay muchos que alegan que simplemente para Israel como nación, simplemente fueron bendiciones temporales, bendiciones materiales. Es decir, te voy a dar una tierra y ahí vas a prosperar, pero ¿será que no hubo ninguna bendición espiritual en un sentido de decir una bendición como podemos verlo en el nuevo pacto? Una bendición celestial que implique no solamente lo material, sino algo más. Eso tal vez me pueden ayudar en ese tema. Adelante, hermano Juan. Sí. Solo quería agregar algo sobre lo que estaba diciendo usted, hermano. Y de ahí en el pensamiento bautista, de no creer que aún el hombre hoy el hombre impío, tiene la ley escrita en su corazón y en su mente y verlo desde una manera más espiritual. Adán tenía en su mente y en su corazón la ley de Dios. Jeremías 31 no se viene a aplicar hasta que déjenme refaraseo eso, debido a que pienso en inglés también y ese es un problema. Jeremías 31 no viene a como activarse ya no, esto ya estaba, hermano, de que el Señor había puesto la ley en sus corazones y en su mente, y en esta ocasión el Señor les estaba diciendo, esta es la manera que quiero sus afectos hacia mí. Por eso el pueblo ahí en Éxodo 19 dice, y todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Ahí está, que ellos iban a obedecer a Dios como él lo había ahora prescrito por una boca audible como Moisés ahora sí dice, esto es como quiere el Señor que vivamos, esto es como que quiere que hagamos lo otro. Solo quería comentar eso y ya, si quieres repetir lo que dijiste, perdóname. Pastor Marcelo, nuevamente, Sí. solamente contenía bendiciones materiales para el pueblo, para la nación de Israel. Eran materiales, temporales, eran las bendiciones por la obediencia a la ley moral o a la ley civil, o es que contenía bendiciones espirituales o bendiciones, pues, mucho más que lo material. Sí, van mucho más allá de lo material.
Ahí encontramos nosotros las bendiciones espirituales, ¿sí? Y de hecho, en el pensamiento del apóstol Pablo, el pacto con Israel aún está vigente y aún veremos la conversión de Israel, porque ellos tienen una parte especial dentro del pacto. Entonces no podemos decir, son simplemente bendiciones materiales, ¿no? La gracia de Dios y de hecho el que el Señor Jesús venga de Israel es parte de su bendición espiritual, ¿no? Eh, y la futura conversión y la confianza de esta conversión, ¿no? También es una demostración de que en el pensamiento de Pablo las bendiciones son no solamente terrenales o físicas, sino que también espirituales. Ok, Y si no hubiera ahora, bendiciones espirituales, perdón, si no hubiera bendiciones espirituales, hermano, y yo creo Marcelo estaría de acuerdo conmigo en estuvieran toda la iglesia del Antiguo Testamento en el infierno ahorita en este momento, condenados. No hubiera habido esperanza para ellos. Sin embargo, el libro de Hebreos nos dice que ellos murieron esperando estas promesas, ¿no? O sea, no las vieron, pero ahora las están viendo con sus propios ojos. ok, ahora, mm, ya viendo más de una manera más clara la teología del pacto, ¿cómo vemos el nuevo pacto en Cristo? O sea, ¿cómo es que vemos la consumación de la ley ceremonial en Cristo? ¿Cómo podemos desarrollar el nuevo pacto o el pacto de gracia en su consumación en Cristo? Pastor Marcelo. Ok, el, el nuevo pacto es la consumación del pacto de gracia. Las señales del pacto, a partir de Abraham, son de sangre. Tenemos la circuncisión, que es señal del pacto, y la Pascua, que es la otra señal del pacto. Son las dos señales del pacto que nosotros encontramos a partir de Abraham y Moisés, que son las que continúan durante todo el tiempo del Antiguo Testamento. Estas dos señales del pacto simbolizaban el cumplimiento del pacto por medio del derramamiento de sangre. Y entonces el Señor Jesucristo, cuando Él anuncia, cuando Él ministra la cena, por primera vez a los discípulos, en el contexto de la Pascua, Él va a decir, este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, aquello que era, que en el pacto, que en el antiguo pacto, ella apuntaba al Señor Jesucristo como tipo, el Señor Jesucristo viene y dice, "Ven, yo cumplí con esto". Y entonces se da aquí la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. No el pacto con Abraham, porque el pacto con Abraham es el pacto de gracia. Tenemos que entender que todas estas son dispensaciones del mismo pacto. En esencia, son el mismo pacto. Pero cambia la dispensación, cambia la forma en la cual se administra el pacto, cambia las circunstancias del pacto, cambian las señales del pacto, pero continúa siendo el mismo pacto de gracia que Dios había prometido. Bien, desde el principio está la idea de este Mesías que vendría desde Génesis 3:15, la idea de la simiente de la mujer, que pisaría la cabeza de la serpiente. El otro profeta, va a decir Moisés, el Señor de David, como dice el Salmo 110, el Mesías que va a estar en todos los profetas. Y en él se cumple, y él viene a... se me fue aquí la palabra. Viene a llenar, por decir así, o a decir, bien, todo esto hablaba acerca de mí, se consuma el pacto, el nuevo pacto. Entonces, por eso cambia la forma de adoración. Ya no se adora más en el templo,
ya no se celebra más la Pascua, ya no se circuncida a los niños, ya no necesitamos los sacerdotes del antiguo pacto, los levitas del antiguo pacto, la adoración cambia, ya no es material, ahora es espiritual, ya no es en un lugar, ahora es en todas partes, en todas las naciones, ya no es solo Israel, sino que son todas las naciones. Pero todo esto ya estaba incluido, aunque quizás con muy poca información, en el pacto que Dios hace con Abraham. De hecho, las naciones están incluidas en el pacto con Abraham. Entonces, Es, nosotros en eso, ¿sí? es decir, es un solo pacto de gracia en dos administraciones. En el Antiguo Testamento es la administración y la otra administración es en el Nuevo Testamento, pero es un No, no, solo mira, pacto de no, gracia. no, la diferencia no es Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Pacto no es todo lo que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Pacto, Ok. en el lenguaje de Pablo, el Ujú. pacto mosaico. Ya. O sea, exclusivamente. Sí. Ok. Entonces, hay dos administraciones del pacto de gracia. Al menos eso es lo que decía Hodges. Hasta Ujú. ahí entendemos así, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, Cristo es el cumplimiento de la ley ceremonial que antes se hacía a través de carneros, de los sacrificios. Cristo es sacrificado como el Cordero Pascual, sin defecto, sin mancha, una vez para siempre. Ujú. Es decir, Él cumple el triple oficio de sacerdote, rey y profeta para nosotros, Ujú. ¿verdad? ¿Algo más para añadir sobre lo que estamos hablando? ¿Algún comentario, criterio sobre lo que hemos desarrollado hasta ahora? Sí, hermano, a mí me gustaría añadir que por esa razón se le dice que, o se lee en las Sagradas Escrituras, que haré un mejor pacto. Y muchos han usado ese título para hacer libros, ¿no? Y vender teología pactual. Ustedes saben de qué me refiero, pero por esa razón se refiere que es un mejor pacto. Este pacto es excelente, hermano, es excelente porque ya no requiere, como decía el pastor Marcelo, los rudimentos de la ley ceremonial, ya no requeriría los sacrificios, ya no requeriría inclusive la circuncisión física, sino ahora tendríamos el bautismo, tendríamos la cena del Señor, estaríamos unidos a Cristo, recibiríamos el perdón. Es literalmente darnos el remedio para todos nuestros pecados, hermano. Me encanta un presbiteriano holandés, no puedo pronunciar su nombre, pero ustedes sabrán tal vez de quién hablan. Él tiene 4 tomos, recientemente publicaron 4 tomos, el cuarto tomo de él en Reformation Heritage Books, y él decía que aquí se manifiesta el carácter de Dios en su pacto de obras y el pacto de gracia, cuando la divinidad, los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, voltean a ver al polvo y a la ceniza y hacen un pacto delante de él, prometiéndole el perdón y la redención de sus pecados. Y cuando se culmina en Cristo, por esa razón es excelentísimo en este sentido. Pero sigue siendo, como decía el pastor, sigue siendo el mismo, diferentes administraciones, mismas promesas, sanciones han cambiado y cosas así. Ok. Ujú. Eh, Sí, sin duda. interesante, sí. Sin duda hay muchos detalles más para Ujú. analizar dentro de la teología del pacto, la continuidad, la descontinuidad, los elementos de un pacto, y sin duda hay mucho más que abordar, pero creo que hemos desarrollado el aspecto más general. Ahora, obviamente, a todo teólogo debe seguir estudiando la teología del pacto. Hay buenos autores. De hecho, yo estaba leyendo también la teología del pacto dentro de la perspectiva bautista. De hecho, hay un libro de La sombra y la sustancia de Samuel Lenihan, que es muy interesante, así que sin duda hay detalles donde podemos tal vez discrepar incluso, Ujú. pero solo creemos que la redención tanto
en todo, desde la caída de Adán, es solamente a través de Cristo. La justificación es solamente a través de Cristo y solamente somos salvos a través de Cristo, sin duda. Así que algo más que añadir antes de terminar ya con la charla. Sí, creo que es interesante o importante para que nosotros podamos entender la diferencia que es esencial en la teología del pacto, porque, digamos, todos los cristianos creemos que hay pactos. El lenguaje bíblico, no tenemos cómo no creerlo. Ahora, ¿cómo se relacionan los pactos? Y especialmente la continuidad del pacto de gracia es lo que hace que haya teología del pacto o no haya teología del pacto. Digamos que teología del pacto es una marca registrada. Son los reformados los que creen en la teología del pacto, y los reformados son aquellos que creen en la continuidad del pacto de gracia, que el pacto de Abraham es esencialmente el mismo nuevo pacto. El autor de Hebreo va a ser bien claro en decir que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto, pero fijémonos como él dice, por ejemplo, en el capítulo 8, Hebreo 8, versículo 13, dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Y continúa en el capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. ¿De qué está hablando ahí? ¿Cuál es ese primer pacto o antiguo pacto? Es aquel que tenía el santuario terrenal, el pacto con Moisés. Entonces, este nuevo pacto no viene a invalidar o no viene a decir este es distinto del pacto con Abraham, sino que esto que está diciendo es una administración distinta en cuanto al pacto mosaico. Pero el pacto de gracia continúa siendo el mismo pacto con Abraham. Y entonces, el capítulo 11 de Hebreo, el autor de Hebreo va a ser claro en decirnos que Abraham tenía la fe del nuevo pacto, no del antiguo pacto, la fe del nuevo pacto, aunque mucho tiempo antes. Eso es sumamente importante para que nosotros podamos entender luego las aplicaciones del pacto de gracia en nuestra vida, en los sacramentos, en la doctrina de la iglesia y en nuestra mirada de la escritura. Yo creo que sería eso uno de los aspectos más importantes, porque aquí van a venir muchas de las diferencias que nosotros tenemos con nuestros hermanos bautistas, y aquí ya quiero dejar así muy claro, cuando yo digo los reformados son aquellos que creemos en la continuidad del pacto, estoy diciendo al mismo tiempo, los bautistas no tienen una visión reformada, pero yo no estoy diciendo los bautistas no son creyentes. Yo creo que los hermanos bautistas, aunque tienen una visión, no nuestra misma visión, y yo creo que una visión equivocada de la doctrina del pacto, continúan siendo nuestros hermanos, porque la fe no es la fe en la continuidad del pacto, es la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ellos tienen una visión distinta del pacto, y no es la teología pactual, no es la visión reformada. Pero quizás después podamos ver cuáles son las consecuencias de ese pacto, la doctrina del bautismo. ¿Por qué bautizamos niños? ¿Por qué no bautizamos? Está relacionado íntimamente con esto. Y eso es muy importante. Y la doctrina del bautismo es muy importante para la iglesia. La doctrina de los sacramentos es muy importante para la iglesia. Creo que uno de los puntos vitales de la iglesia son los sacramentos. Entonces no es algo que tampoco podamos tomar a la ligera. Ok. Bueno, Eso. un gusto haberlos tenido. Así que para los que nos están viendo, les vamos a recomendar dos libros. No sé si ustedes lo han podido ver. Este es un buen libro sobre la teología del pacto. Es de El cumplimiento de las promesas de Dios, de Richard Belcher, que es de Teología para Vivir. Es un buen libro que podrías recomendarlos. Es desde la visión presbiteriana de Westminster, así que es muy bueno. Y el otro libro para los hermanos bautistas podemos recomendar este, De la sombra a la sustancia, de Samuel Zenihan, que también habla sobre la teología del pacto. Así que, hermanos,
yo creo que es bueno estudiar ambas partes, tener argumentos, defender nuestros argumentos, pero eso no implica que no tengamos discrepancias y no nos podamos eh, respetar o tener en comunión como hermanos en el Señor. Ujú. Así que muchas gracias. Sus palabras de despedida, tanto para el hermano Juan y para el pastor Marcelo, por haber tenido este corto tiempo de haber desarrollado la teología del pacto en aspectos generales. Sin duda, hay aspectos más específicos donde podemos abordar y ya vamos a estar, Dios mediante, pues en otro momento poder abordar exclusivamente los elementos, la teología del pacto, la continuidad y todo eso. Así que sus despedidas, mis hermanos. Adelante, Pastor Marcelo, con sus despedidas. No, muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias por el tema, importantísimo, uno de los temas centrales de la Escritura. Nuestra visión de Cristo cambia, si cambia nuestra visión del pacto. Nuestra visión de la iglesia cambia, si cambia la visión del pacto. Así que es sumamente importante. Recomendar también 2 libritos chiquititos que son gratuitos, que publicó Felire, El Pacto de Gracia, de Hodge, y también hay uno de Hendrickson, me parece que también se llama El Pacto de Gracia. O también el libro de Pierre Marcel sobre el bautismo de infantes, tiene un capítulo muy importante en el inicio sobre la doctrina del pacto. Son buenos recursos para que nosotros podamos ir a estudiar un poquito más. De nuevo, gracias por la invitación. Que no pasen de nuevo 2 años, ni una pandemia en medio, para que volvamos a reunirnos a conversar. Listo. Gracias, Pastor. Adelante, hermano Juan. Amén. Sí, un placer estar contigo, hermano Reinaldo, y con el pastor Marcelo. Siempre es un gozo escuchar de él. Y hermano, me gustaría despedirme también recomendando en el Catecismo de Boston, en el comentario de Boston, en el primer tomo y en el segundo tomo, habla sobre el pacto de gracia y cómo es la perspectiva de los estándares de Westminster, y anunciar que nosotros publicaremos 2 nuevos libros sobre uno, la teología del pacto, o la teología del pacto de gracia, lo hemos titulado, por Thomas Brooks, y también el comentario a la confesión de Westminster por David Dixon. Así que a partir de agosto ustedes podrán estar viendo que estaremos sacando esos libros para el público presbiteriano y los hermanos bautistas que quieran seguir aprendiendo, hermano. Así que es un placer estar aquí. Bueno, muchas gracias a los dos, que el Señor pueda bendecir en el ministerio, así que un gusto. Sin duda, vamos a seguir compartiendo más temas más adelante, así que listo, hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta luego. Bendiciones. Chau, chau.